Mi verdadera historia, negocios familiares. El día de hoy te voy a compartir todo sobre mí. Anteriormente, la verdad, no compartía ningún contenido respecto a negocios familiares, a pesar que yo desde muy pequeña me involucro en lo que son los negocios familiares, las empresas familiares, y el día de hoy te voy a revelar todo. Así que antes de compartirte toda esta información, aprendizajes de trabajar con la familia, te invito a que te puedas suscribir a mi canal, puedas activar la campanita de notificaciones para que semana a semana te esté llegando este contenido. En este canal compartimos temas como administración de empresas, dirección de empresas de negocios, trabajo en equipo, liderazgo, negocios familiares, tema de la comunicación, cómo lidiar con el personal, cómo liderar, emprendimientos. Entonces, todo lo que tiene que ver ligado a negocios es algo que a mí me encanta conversar y te lo voy a compartir mediante este canal. Además, voy a estar compartiendo de hoy en adelante todo lo que he vivido sobre negocios familiares y sigo siguiendo. Nunca lo había compartido en realidad y no sé por qué, a pesar que soy parte de un negocio familiar, que así que es un reto de verdad, pero te voy a estar compartiendo contenido de valor. Ok, vamos a iniciar antes que me la pase conversando y hablando, porque me encanta en realidad compartir información para que tú también lo puedas aplicar en en tu negocio familiar, ok. Está demostrado aquí en el Perú que más del 90% son empresas familiares. Muchas de las empresas que hoy en día conocemos se fundaron por familias, ¿ok? Y eso es algo sorprendente. Estaba en una capacitación donde nos empezaron a contar, pues, todo respecto a empresas familiares, ¿ok? Aquí tengo estructurado qué es lo que el día de hoy te voy a compartir. Primero, ¿dónde comienza mi historia? Recuerdo así, más o menos, teniendo esos recuerdos de mi niñez. Recuerdo que a los 8 años yo andaba con mi papá de aquí para allá en su emprendimiento. Ahora, mis papás son de provincia, mi papá es de Ancash, mi mamá es acá de muy cerquita de Huaral. Entonces, mi papá es una persona muy emprendedora. Entonces, él siempre ha estado emprendiendo en diferentes negocios y dentro de todo eso, pues hemos aprendido muchísimo también con él. Recuerdo que cuando yo tenía 8 años por ahí, mi papá empezó un emprendimiento que es venta de cajas de frutas, son esos envases de maderas que se comercializaba aquí a nivel nacional. Nuestros principales clientes eran los mercados, los agricultores de la zona de Huaral, zona de Huacho, de Barranca, cercana, que venían a comprarnos este producto que nosotros comercializábamos. En ese momento yo andaba con mi papá de aquí para allá, nos íbamos a recorrer muchos mercados porque él compraba estos productos a diferentes mercados, como por ejemplo Ancon, Pachacútec, Pro, Villa Estela. Entonces realizaba todo este recorrido y yo iba acompañándolo, pues aprendiendo. A esa edad yo no podía cargar el objeto porque era muy pesado para mí, pero yo observaba cómo mi papá desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, recuerdo que realizábamos todo este trajín para poder traer mercadería a nuestros almacenes, ¿ok? Recuerdo que venía en esos carros de 5 toneladas, aparte arriba le sumábamos como 5 filas de alto, era enorme, ¿ok? Era enorme y daba muchísimo miedo y a la vez también era cansado. Obviamente a esa edad mis padres tenían mucho más energía que la de hoy, ¿ok? Entonces, el negocio fue avanzando y cuando yo cumplí 15 años, fue la mejor etapa de mi vida. ¿Por qué? Porque aprendí muchísimas cosas a esa edad, ¿ok? A esa edad comprendí muchas cosas y tuve que madurar de manera rápida. ¿Por qué? Porque a esa edad, pues mi papá dejó el anterior negocio de cajas de fruta, dejó porque era un emprendimiento bastante matadito, bastante trajinado. O sea, era trabajo de 5 de la mañana, 11, 12 de la noche y era bastante cansado. Entonces, él con esa, pues, es una persona bastante visionaria, con esa visión quería emprender otro negocio, pues incursionó en la minería. En la minería, pues obviamente se puso todo el capital de este negocio y pues obviamente no nos fue muy bien, que digamos, ¿ok? Pasaron acontecimientos de los cuales en su momento voy a estar compartiendo, pero fueron grandes retos y grandes aprendizajes, la cual no funcionó en su momento y tuvimos que regresar a este emprendimiento que era la venta de cajas de fruta, ¿ok? Comercializar, fabricar, y eso es algo que hacíamos. Pero yo ya a esa edad estaba bastante grandecita, entendía más o menos la situación, tuve que asumir cierta responsabilidad y me sentía responsable porque era la mayor dentro de mis papás
y la verdad era frustrante ver que el fundador o tu papá se sienta decaído de no haber concretado por factores externos que ya no podemos controlar, pero se sentía una persona bastante derrotada, ¿ok? Pero algo muy importante aquí es que cuando tú tienes un equipo, ese equipo te fortalece. Por eso es fundamental, la unión familiar puede fortalecer muchísimo los negocios familiares, como también lo puede desaparecer, ¿ok? Entonces, en ese momento todos con mucho entusiasmo retomamos el otro emprendimiento. Recuerdo que de ahí pasaron 3 años, ya a mis 18 años, yo estuve trabajando por Lima, dejé mi trabajo porque decidí ayudar y apoyar a mis papás. Tuve que también dejar de estudiar porque en ese momento no teníamos la economía. Decidí yo ayudar a mis padres porque me sentía responsable de poder yo devolver, así que trabajábamos, regresamos al mismo negocio de comercializar lo que es estas cajas de fruta. Fueron bastante tiempo que estuvimos ahí, bastante años en realidad, pero sin embargo aprendí muchas cosas. Hubo un momento en la etapa de mi vida cuando yo tuve 22 años, ¿ok? Perdón, 23 años. A mis 23 años me sentía bastante frustrada de no conseguir resultados diferentes, porque a pesar, y quizás ahí me salté, pude estudiar lo que es administración de empresas, pero técnica en un instituto, ok, porque eso es lo que podíamos en ese momento solventar. Eh, Estudié, terminé, pero seguía trabajando en el negocio donde comercializábamos cajas. ¿Y de qué se trataba más o menos el trabajo aquí? Nosotros nos íbamos desde muy temprano a recoger la mercadería. Nosotros éramos las personas, mi mamá, mi hermana, mi hermano, cargábamos el producto, lo cargábamos pues de 5, de 4 piezas ahí juntas y estábamos casi todo el día en ese trajín caminando y llenando el carro, y cuando llegábamos a los almacenes, al almacén, descargar nuevamente, y era un trajín constante para, a lo menos para nosotros las mujeres, porque es una carga bastante pesada, ¿ok? Y eso era por varios años. Por varios años estuvimos ahí, yo también estuve muy involucrada en ese proceso, y hubo un momento donde yo le dije a Dios, esto es lo que tú quieres para mí. ¿Por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me toca vivir esto a mí? ¿Por qué yo veo a otros jóvenes, a otras personas, a vecinos del barrio que están saliendo adelante, que están estudiando, que se van a otros países, que tienen buenos puestos de trabajo, que están emprendiendo? Entonces yo le reclamaba a Dios por qué nos tocaba vivir eso a nosotros. A mí especialmente, ¿por qué me tocaba vivir eso? En realidad en ese momento también estaba bastante con un tema de salud, ¿ok? Con un tema de salud que no lo podía recuperar en ese momento porque no alcanzaba la economía. Fue algo muy retante para mí, en realidad, varios años de mi vida, etapas, que quizás en otro contenido, en otro video te lo voy a compartir a detalle, pero ahorita te estoy explicando como que a manera general para que entiendas desde dónde partió el negocio familiar y cómo es que nosotros, como mi persona, nos hemos ido involucrando, cómo hemos ido evolucionando. Y no es de aquí a un año atrás, esto fueron años y años, años y años de mucho trabajo, de mucha persistencia, de muchos sacrificios, de llorar, de estar feliz, de reclamar, de pelearnos con la familia, pero considero de que todo eso sirvió, ¿ok? Sirvió. Entonces, a los 23 años me sentía muy frustrada porque no tenía resultado. No tenía ni un sueldo en el negocio, ya tenía 23 años, imagínate, 23 años, y yo le reclamaba a Dios de por qué me tocaba vivir esa vida. Recuerdo que yo vivía en el suelo, en un colchón, con mi hermana, lo tirábamos en la noche porque llegábamos cansada del trabajo y nos podíamos ahí a descansar, la tele y hábitos que nos sumaban. Éramos muy trabajadores y seguimos siendo muy trabajadores, pero eso no era el cambio. Y yo le escuchaba a mis papás decir, si tú trabajas, si tú te esfuerzas, si tú te sacas el ancho, las sudas, vas a obtener algo diferente. Pero yo miraba, observaba la vida de mis papás, ellos años y años, y nada cambiaba. O sea, había un resultado, pero el trabajo, no había calidad de vida. O sea, si queríamos salir, no podíamos salir un fin de semana familiar, el trabajo era de lunes a domingo y era de verdad algo frustrante, muy frustrante para mí, el no saber qué hacer, conseguir algo, no entendía en qué me estaba equivocando. Cuando llegó pandemia, algo cambió muy grande en mí.
algo muy grande cambió porque empecé a educarme, empecé a escuchar audios. Recuerdo que en ese momento escuché a una canadiense en YouTube que me ayudó a darle dirección a mi vida por completo, y esa dirección, cuando yo empecé a darlo a mi vida, lo trasladé a todo mi equipo, a mi familia, y nos dio la dirección que buscábamos. Fue sorprendente, pero ese bendito video que yo vi en ese momento lo apliqué en mi vida, luego lo apliqué en el negocio familiar, y fue algo que nos cambió hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nos cambió completamente lo que estábamos buscando, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son esos aprendizajes? Te he contado mi historia como que a grosso modo así, algo general, porque hay mucho más detrás, hay mucho más aprendizaje, pero dentro de toda esta trayectoria, para que tú también puedas rescatar, como se dice, la pulpa, lo que a mí me impulsó a estar hoy en día aquí, a estar generando contenido y seguir persistiendo, y acá te voy a compartir los aprendizajes que rescato de toda esta etapa. Ok, primero es que nunca dejes de ser persistente, y lo sigo siendo hasta el día de hoy. Cuando yo cierro una venta, yo persisto. He estado detrás de un cliente, imagínate, 2 años, a pesar que paralelo también estaba viendo otros clientes, pero he seguido y lo he conseguido porque me considero una persona, una mujer muy persistente, tanto en mi vida personal, con mi familia, en el trabajo, en las ventas. Soy muy persistente, y algo que rescato en toda esta etapa de trayectoria con mi familia es que la persistencia nos ha permitido hoy en día estar aquí y seguir buscando más cosas diferentes. Segundo aprendizaje: ten la voluntad de ser alguien diferente. Recuerdo que cuando llegó la pandemia, muchas de las personas estaban en su casa mirando tele. Yo quería cambiar ese hábito, ¿ok? Tuve la voluntad, tuve que tener esa voluntad, esa fuerza de voluntad de dejar la televisión, de ponerme a leer, empezar a alimentarme bien, empezar a hacer ejercicio. Fue un cambio totalmente rotundo para mí, porque mi círculo, mientras mi equipo miraba la tele, yo me dedicaba a leer. Mientras mi equipo estaba con la tele, yo me dedicaba a escuchar audios. Entonces, tuve que tener la fuerza de voluntad y eliminar el entorno en ese momento de que no me sumaba en mi vida. Tercer aprendizaje: educarme. Fue lo mejor que pude hacer, porque recuerdo que en el 2021 compré mi primer curso, me ayudó enormemente. Mi mentora, una mexicana, una mujer bien chingona, bien parada, ok, y bien visionaria, que me ayudó muchísimo en mi vida personal, porque en ese momento estaba pasando una crisis emocional. Me ayudó muchísimo a fortalecer mi niño interior, y eso es algo que todos debemos hacer: fortalecer a nuestro niño interior para saber en qué estamos fallando, le estamos fallando, y seguir avanzando, ¿ok? Edúcate, por favor, eso te va a cambiar sorprendentemente la vida. Y cuarto, siempre trabaja en equipo. En todo este trayecto, nunca he estado sola, siempre he estado con equipo, siempre he andado con personas, siempre he andado con mi familia, conversando, viendo qué hacemos, trabajando en equipo. Mira, esto hazlo, esto haz tú, te toca a ti esta responsabilidad, y siempre me he relacionado en equipo. Y algo que mis mentores me dicen es que si, Talía, tú estás pensando con toda tu familia hacer negocios millonarios, pues lo tienen que hacer en conjunto. Los grandes negocios se hacen en equipo. Señores, los grandes negocios se hacen en equipo. Entonces, esta es una pequeña parte de mi historia, algo así de manera general. Llevaré la oportunidad también de que pueda yo desglosar, y a partir de hoy te voy a estar compartiendo información sobre negocios familiares. Añadimos esta parte más a lo que es el canal, muy aparte de negocios, ventas, emprendimiento, trabajo en equipo, liderazgo. Entonces son temas, administración, son temas que a mí me fascinan, y ahora añadimos negocios familiares, que no entiendo por qué no lo compartía antes, y quizás no me sentía capaz, no me sentía, no sé, en confianza de trasladarte toda esa información, todas esas vivencias, y ahora te lo voy a compartir para que tú más o menos, y estoy muy segura que tú estás compartiendo negocios familiares también, con la esposa, con el hijo, la hija, el hermano, la sobrina, el tío, la tía. Entonces, es algo retante trabajar con la familia, y voy a estar compartiendo cómo es que yo también estoy lidiando con todo ello, cómo es que nos ha permitido avanzar, cómo es que hay cosas que ya no debes de pasarlo tú, porque yo ya lo pasé, y te lo voy a transmitir ese conocimiento para que sigas avanzando. Así que me despido siempre con esta frase: nunca dejes de soñar, seamos constantes, trabajemos inteligentemente y vivamos nuestra verdadera pasión. Te deseo muchísimos éxitos y vibras positivas. Chao, chao.